realidad... No se debe decir que es epigenética estas cosas, por ejemplo, porque epigenética son los rasgos que han sido, o sea, modificaciones del ADN que pasan a través de las generaciones. No es que yo me voy a la playa, me bronceo y ya tuve un cambio epigenético. Solamente si ese rasgo pasa a través de las generaciones, o sea, esa metilación salta por generación, es epigenética. Cualquier cambio en la fisiología que ocurre, cualquier cosa que pasa, me sube el azúcar, me sube la presión, no es epigenética. Entonces se está usando el concepto de epigenética. Ahora, mi discrepancia con el psicólogo y en general con la psicología, que me parece, lamento decir algo feo, pero así como usted ha dicho cosas desagradables para algunos oídos, supongo que no será agradable escuchar de mí. Mi posición como epistemólogo desde la psicología en la actualidad está inyectada profundamente de charlatanería. Un ejemplo, o sea, no es una ciencia dura, no es una ciencia que falsee, que haga hipótesis, que experimente. Todavía se juega, como decía Foucault, con los pacientes, con teorías que unas dicen A, otras dicen B. Y este ejemplo de que hay un niño, es imposible que un niño sea homosexual, ha sido tratado, que el psicólogo juega a ser el padre y que a la madre le dice trátalo así, trátalo así, es una muestra espantosa de lo responsable y lo terrible que todavía es esta práctica ya chamánica prácticamente, que es la psicología. Me parece que debe ser sustituida, permítame terminar, debe ser sustituida, ojalá pronto, por la neurobiología. Lamentablemente la neurobiología es una ciencia, todavía no es una tecnología. Y eso. Ahora, quisiera agregar una cosa más diferente, es que como le decía a mi amiga, me acabo de dar cuenta que yo soy un heterosexual en el closet. Porque muchas de las cosas que se dicen de que son propias de los gays, no funcionan conmigo. Por ejemplo, esto del dedo, yo tengo los dedos como heterosexual, tendría que ser una lesbiana, no tendría que ser como soy homosexual. Y este asunto de los hermanos mayores, bueno, yo fui el primer hijo y de ahí no hubo más. Así que tal vez yo soy un heterosexual en el closet y en cualquier momento salgo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con este asunto del gen gay. Por lo siguiente, todos nosotros tenemos, me he tomado el trabajo de estudiar genética, una cantidad de genes, más o menos 25.000 genes. No es que tú tienes un gen y tu vecino no tiene el otro gen. En realidad estamos hablando de alelos, o sea, versiones del gen. Ten mucho cuidado con eso, porque alguien puede decir, mira, él tiene el gen gay y el otro no tiene, o el hermano tiene y el gemelo no tiene. Estamos hablando realmente de versiones. Este trabajo del XQ28 hecho por Dean Hammer, más o menos en el año 92, cuando yo entré a la universidad, y me pareció interesante leerlo en Nature, y luego una seguidilla en ciencia, no es tan horroroso como las anécdotas de la psicología de que mira que yo agarré, el papá le tiró un correazo y se volvió gay. Pero en ciencia tiene que ver lo que se llama la replicación y el trabajo estadístico. No sobrevivió la tesis de Dean Hammer del XQ28 a los siguientes exámenes. Entonces, hay una seguidilla de estas hipótesis, muchas veces han caído, ¿no? Habría que tener cuidado. Ahora, un tema más para no acaparar, y este asunto del famoso Splitter, este psicólogo, bueno, el hecho ahorita es que la Asociación Americana de Psicólogos y la Asociación Norteamericana de Psiquiatría considera que la homosexualidad no es una enfermedad. Lo que dicen los religiosos, enmascarados con muchas cosas, pero le aseguro que si yo le pregunto al Señor si cree en Dios, me va a decir que sí, y si lo niega, se va a ir al infierno. La posición es, ellos dicen, hay un lobby gay, o sea, el 2% o el 1% de la población es tan poderosa que, mira, se impone a estas asociaciones tan poderosas, y el lobby religioso, que deben ser pero poquísimos seguro que no tienen ni plata, no tienen nada, y sin embargo no pueden defenderse de ese grupo de gays. En realidad el lobby religioso es muchísimo más grande, mucho más poderoso que el lobby gay. Entonces, es cínico decir eso, que mira que el lobby gay cambió la ciencia. Entonces, los científicos escriben cosas en las revistas científicas por presión así de los lobbies gay. Sí existen movimientos fanáticos homosexuales. Yo estoy enemistado con la mayoría de movimientos homosexuales peruanos, por ejemplo. Pero estos nunca hablan de ciencia. O sea, las luchas gays, digamos, los gays asalariados y también combativos y toda esa historia, esta gente, sus argumentos son científicos. Todas las cosas que ha hablado Daniel Barona de ciencia no las han hecho los grupos gays. ¿Sí? Ellos están más en la onda
anticientífica y irracional como Foucault y bla, 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 y todas esas cosas de la filosofía no científica. Pero iba a este psicólogo. Este psicólogo participó en esa decisión de sacar a la homosexualidad de la lista de enfermedades o patologías o bla, 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 que para algunos psicólogos rebeldes a la ortodoxia sigue siendo, sigue siendo una enfermedad, una patología, dándole la contra a la ortodoxia de la psicología. O sea, dejan de ser psicólogos formales cuando opinan así. Bueno, ese señor participó. Ahora, hay muchos dicen, bueno, ahí hubo una votación. Yo repregunto, cuando se opinaba que la homosexualidad era una enfermedad, no fue también por una votación, no fue también por un consenso. En realidad, ¿cómo se hacen las cosas en la psicología? No se hacen como en física, no se hacen como en química, no se hacen como genética. Es así como se hacen esas cosas. Bueno, este señor, en el año 90, él dio la opinión, y de ahí salieron las terapias, el buen negocio de las terapias de cambio de orientación sexual en los jóvenes y algunos menores de edad, lo cual es una práctica terrible y que linda también con la pedofilia, porque está metiéndose con la sexualidad de los menores de edad, personas que no tienen su psiquis formada. Él dijo pues que sí se podía cambiar la homosexualidad y se podía revertir. Entre comillas, sí se podía vivir aguantando. O sea, si yo podría taparme ver un hombre así hermoso, me puedo tapar los ojos y mirar para otro lado. Eso más o menos lo que él decía. Es falsa la historia que usted ha contado. Más bien yo tengo los reportajes de que son 3 momentos. Primero, él participa en este consenso para sacar la homosexualidad de la enfermedad. Hay un tercer momento en los 90 en que él dice que la homosexualidad se puede revertir. No dijo curar, revertir. Y hay un tercer momento reciente, antes de la muerte, en que él más bien dice: admito ante la evidencia estadística y mundial que la homosexualidad no se puede revertir, que se ha hecho daño a una generación, digamos, de jóvenes y de menores de edad con estas terapias inútiles y perjudiciales. Esa es la verdadera versión de lo que dijo este famoso psicólogo. Nada más que me queda por decir, además de decir que es falso lo que se ha dicho, que el sexo entre hombres y mujeres no transmite el VIH. Yo creo que es una cosa terriblemente irresponsable, porque muchos heterosexuales de acá se van a ir y van a decir: ay, mira, como nosotros no somos gays, ya, bacán, podemos hacer lo que queramos. No he dicho eso. Ok. Muy bien. Es todo lo que quisiera decir. ¿Algún comentario? Bueno, creo que merece un comentario. Bueno, de que los psicólogos seamos, creo que está generalizando. Toda generalización en principio es absolutamente... Toda generalización en principio es injusta y aberrante, creo, ¿no? No se puede generalizar. En todas profesiones hay charlatanes, en todas profesiones hay personas honestas, en todas profesiones hay personas que son eficaces o ineficaces. El que se diga, por ejemplo, que la homosexualidad no puede revertir es absolutamente falso, porque esto no lo determina quien lo diga siquiera, sino las personas que han salido de la homosexualidad. Son miles. Lean sencillamente, entren en internet y ahí hay incluso transexuales que con videos del antes y el después eran bebés, eran bailarinas, tenían seno, tenían trasero, pompi, tenían todo, eran bailarinas con unos cinturita así, y han dejado todo eso, se han quitado todo eso, ¿no? Y han vuelto a su vida heterosexual, aún a veces con el miembro cercenado. Y alguien les va a decir que están fingiendo para que la gente no les diga. Yo conozco, incluso hay un grupo aquí en Lima que va a muchos eventos y vendría acá, si lo invitan, y si quieres invitarlos, yo les podría casi asegurar, no se puede asegurar por terceros, pero los podría traer. Y que cuenten ellos sus experiencias y que cuenten ellos los casos y que cuenten ellos cómo se sentían cuando vivían esa vida y cómo se sienten hoy, quiénes eran antes y quiénes eran hoy. Hoy se sienten personas logradas, se han casado y tienen hijos y viven una vida que la consideran plena, ¿ya? Y hacen campañas contra la propaganda que hay hoy en día hacia la homosexualidad y toda esa apología.
Entonces no se puede decir así tan alegremente, considero que todos son charlatanes, yo tengo la verdad, lo que le dicen es mentira, y cosas así. Los hechos hablan por sí mismos, las palabras se las lleva el viento. Pero si esas palabras coinciden con los hechos, no se puede decir que esas palabras son absurdas o son mentiras, porque hay miles de casos que han revertido. Entonces, ¿qué hablan los hechos? Ahora, ¿se puede tapar el sol con un dedo? También se puede hacer. Es cuestión de cada uno. ¿Quieres hacer algún comentario? Bueno, básicamente con el tema de las definiciones, ¿no?, que mencionaste, los alelos, los genes. Claro, yo mencioné el gen gay no como un argumento mío, sino era un argumento de otras personas que lo usan. Y obviamente cuando yo dije que hay otros genes que están implicados, me refería, no especifiqué, pues, porque obviamente no voy a meter mucho al tema de genética, pero obviamente se refiere a alelos, que son las variantes de los genes, como se comenta, ¿no?, que varían, pues, de un individuo a otro. Por ejemplo, en el caso de las hipótesis, que tú mencionas, la palabra hipótesis, en muchos estudios se habla, por ejemplo, aquí tengo anotados algunos, por ejemplo, hipótesis de la selección sexualmente antagonista, por ejemplo, que es una explicación, ¿no?, una de las varias hipótesis que se manejan a la hora de explicar la homosexualidad. Pero también, como habíamos estado conversando, Luis, por ejemplo, hay otros temas, ¿no?, otros temas distintos que también yo he estado investigando, como por ejemplo, que también están ligados al comportamiento humano, como el comportamiento en general de los mamíferos, la vigilancia antidepredatoria, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no?, que maneja hipótesis también. Hay la hipótesis de evolución, la hipótesis de los muchos hombres. Y para algunas especies, una hipótesis describe el patrón de comportamiento para esa especie, para otra especie de repente funciona la otra. Es decir, entonces, en este sentido, las hipótesis que están recopiladas en los papers que han estudiado el tema de la homosexualidad están referidas a explicaciones de parte de todo el fenómeno, ¿no? Es parte de todo el fenómeno y obviamente, pues, hay cosas que todavía no se saben al 100%. Entonces, son hipótesis que todavía se mantienen como hipótesis porque todavía tienen que pasar más pruebas. Pero básicamente ese es el sentido del que yo estaba refiriendo. Acá el señor había dicho, ¿sí? Pregúntese. ¿Puedo tomar un micro para que me escuche la gente? Acerco. Se devuelve, ¿no? Gracias. Bueno, saludando a los ponentes, principalmente, sinceramente, estoy muy de acuerdo con la postura del señor psicólogo. Pero de todas maneras quiero hacerle una consulta sobre qué posibilidades, lo planteo como posibilidad, aunque sea como hipótesis, hay de que la homosexualidad, aparte de la cuestión psicológica, también pueda tener algún reflejo biológico, alguna cuestión vinculada a algo genético. Si hubiera esa situación, ¿cambiaría en algo la postura que tiene o simplemente sería una variable la postura que tiene? Lo menciono porque hay muchos análisis que se hacen sobre el tema, ¿no? Y como otra cuestión que también me gustaría consultar es, aunque ya lo mencionó, ¿no?, hasta qué punto la ideología de género penetra en el ámbito cultural para tratar de formar, pues, la presentación de la ciencia, ¿no? ¿Cuánto de ideológico hay en la supuesta presentación de la ciencia? Esto lo digo, y hablando en general, por algunas cuestiones. Una de ellas es, por ejemplo, la tendencia cristianófoba, ahí sí creo que puedo decir fobia, así como con ganas, ¿no?, cristianófoba, a los amigos acá del lobby gay y ateomaterialistas más presentes, lo que justamente se acusa, ¿no? No, si tú estás en contra de la causa homosexual o de la postura homosexual, ¿qué quiere decir? Ah, es creyente porque es religioso, porque es cristiano. Entonces yo voy a deducir, entonces, si tú estás a favor, quiere decir que es lo contrario a eso, que es ateo, que es materialista, que es naturalista, que es anticristiano o es cristianófobo.
Porque justamente a ese punto voy con las generalizaciones, ¿no? Cada uno parte de una cosmovisión, es verdad, pero acá estamos hablando justamente de argumentos y de evidencias, no una falacia jónica. Que si soy cristiano, pues tengo que ser, por eso tengo que ser anticausa gay, y si no soy cristiano, entonces tengo que estar a favor. O que hay casualidades, ¿no? Entonces la cuestión acá va a ser eso. Ahora, sobre el otro tema, yo quería preguntarle al señor biólogo, ¿cuánto de la plasticidad cerebral, que las hipótesis, tengo entendido que son hipótesis que están en vía de contestación, sobre los casos de homosexuales o transexuales, son en qué etapa de la vida? ¿Son al recién nacer? ¿Son en la adolescencia? ¿Son en la niñez? ¿Son en la adultez? Porque tengo entendido de que hay un cierto nivel de plasticidad cerebral que es adecuación a comportamientos y conductas a lo largo de la vida. Eso quiere decir que capaz mi cerebro está en un estado, pero me fui comportando homosexualmente en el transcurso de mi vida y mi cerebro se va adaptando, generando, dicen algunas teorías e hipótesis, otras redes neuronales, y se va haciendo una especie de reforzamiento neuronal de una conducta que tiene que ver de todas maneras con una correlación con el cerebro. Yo quería preguntar eso, para que me respondan cuando se acabe mi tiempo. Y también preguntar también sobre si las cuestiones también para el caballero, si las cuestiones de la ideología de género también no están presentes allí, ¿no? En el sentido ideológico, no tanto en el sentido científico. Si la APA cambia su decisión a voto sin evidencia ni sin mayor prueba científica de que se saca la homosexualidad de un trastorno mental, eso no es ideológico, y la cuestión sería, y si lo vuelves a poner, tendrías que tener también, obviamente, evidencia y prueba de eso, ¿no? O sea, cuando se hizo el cambio, yo pregunto, ¿cuál fue la prueba y la evidencia científica para quitarlo del manual como trastorno mental? Y aún suponiendo que la base sea biológica, ¿no podemos hablar entonces de un trastorno biológico? O sea, simplemente cambiamos la categoría, que no me parece tampoco una cuestión tan arbitraria, ¿no? Hay una cuestión objetiva, un patrón real ahí. Estamos hablando que la homosexualidad no sería solamente una cuestión psicológica, sería una cuestión biológica. Entonces, ¿no sería un trastorno biológico? ¿Una mutación? Si yo nazco con 3 ojos, es natural biológicamente que tenga mi tercer ojo ahí porque mi gene lo condicionó de esa manera, pero es natural en el sentido normal. Es algo que me va a beneficiar a mí como persona o a la especie en la evolución, o más bien todo lo contrario. Yo quería comentar de que existe un estudio, aunque no tengo ahorita en la mente, que se publicó el año pasado sobre el caso de homosexualidad. Nada de que a partir de esa muestra no se puede generalizar a todos los homosexuales que hay en el mundo. Bueno, aparte, también había, hace un momento también mencionaste o preguntaste algo sobre lo de la homosexualidad que es natural, ¿no? Bueno, yo ya había comentado algo de eso, ¿no? En realidad, y justamente se ha mencionado hace un momento, en el caso de otras especies, hay como también homosexuales. No es que solamente, como dijo el señor Petra, no es solamente porque un macho le huele el trasero a otro macho, ya es homosexual, en los perros, en realidad es mucho más que eso. Sugeriría que exploren un poco mejor también la literatura científica al respecto para animales no humanos. Entonces, me parece que el error va por ahí. Y aparte también me parece que se está reduciendo el comportamiento homosexual, que es bastante complejo, se está reduciendo solamente a actividad sexual. Entonces, me parece que es un error también, ¿no? En el humano, el comportamiento sexual incluye muchas más cosas que solamente el contacto físico sexual. Y eso todos lo sabemos, ¿no? Y en el caso de los homosexuales también hay eso, o sea, no solamente que se encuentran para tener un contacto físico, en realidad se desarrolla una serie de otros factores que tienen que ver con cuestiones emocionales, ¿no? En el caso de los animales, probablemente también depende de la especie, porque a diferencia de lo que los humanos hemos pensado durante mucho tiempo, hay otras especies animales que también tienen emociones similares a los humanos. Y obviamente va a depender también del grado de parentesco que haya con nosotros, ¿no? Pero ese es un tema aparte en todo caso. La cuestión está en no confundir el comportamiento homosexual en su totalidad con solamente la actividad física, que puede haber o puede que no. Hay muchas parejas que
digamos que del 100% del tiempo que tiene una pareja, el mayor porcentaje del tiempo transcurre en cosas que no están ligadas necesariamente a la actividad física sexual, ¿no? Bueno, eso varía de pareja a pareja, ¿no? Pero digamos que no es el único componente, pues, ¿no? Entonces es un error mantenerse solamente o centrarse solamente en ese aspecto. Sí, sobre la plasticidad, ¿verdad? En realidad el cerebro tiene una plasticidad y esa plasticidad en realidad va desde la etapa del desarrollo intrauterino hasta toda la vida, prácticamente toda la vida del individuo. En realidad todo el tiempo hay cambios a nivel cerebral. ¿Esa es la pregunta? Las diferencias en los procesos sexuales se dan en qué momento de la etapa del crecimiento de la persona, porque yo puedo decir entonces que la adaptación de la persona del cerebro homosexual es inferior a su comportamiento inicial y como adaptativo a eso. Lo que pasa es que el cerebro va cambiando con el tiempo, pero no cambia en función al comportamiento. O sea, ¿cómo podría influir si la preferencia sexual que tú tengas sobre la anatomía cerebral? En realidad, los factores que ejercen un impacto sobre la plasticidad cerebral no están ligados al comportamiento, a la conducta que tenga la persona, sino a otros factores que tienen que ver más con cuestiones bioquímicas, posiblemente. Y bueno, buena parte de ellas ocurre en el ámbito intrauterino y otras ocurren ya luego que la persona es niño o adulto, en función a un montón de factores ambientales también, pero tienen que ver con cuestiones bioquímicas, fisiológicas, no están ligadas a la preferencia sexual en todo caso. Buenas noches ante todo. Me voy a dirigir al psicólogo. Usted dijo que en un principio no se debe generalizar a las personas. Que todo el psicólogo es un charlatán, que puede haber cualquier persona de tipo. Pero por otro lado, usted generaliza al decir que todos los homosexuales son producto de un padre inadecuado, de una familia disfuncional. Y personalmente, a mí me parece una falta de respeto que viniendo de un psicólogo, de un profesional o de alguien que dice profesional, asevere dicha forma de que un hijo homosexual es producto de un padre inadecuado, de que tuvo una familia disfuncional. Y lo considero una falta de respeto, ¿por qué? Porque mi papá es la persona que yo más amo en este mundo. Mi padre es el hombre que más amo en este mundo. El Señor justamente dijo que iba a dar espacio a una mujer. Y no, quiero decirles que no soy una mujer. Soy el mayor de 2 hermanos. Y sí, soy heterosexual. Soy una persona de género no binario heterosexual. ¿Por qué? De género no binario heterosexual. ¿Por qué? Porque me gustan los hombres, me encantan los hombres, pero no me considero uno. Y creo que se me ve, aparentemente, por el acabo de escuchar, como no. Tercero, usted dice que la naturaleza no se equivoca. La naturaleza, si no se equivoca, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños que nacen con eso? Sí. La naturaleza hay errores, por ejemplo, el síndrome de Down, el epafroditismo también son errores de la naturaleza. Hay otros, aparte de los padres inadecuados, también de las cosas extrañas, hay modelos inadecuados, hay experiencias que se convierten en la generación, la generación tiende a repetir. Hay diferencias. Pero lo generalizo.
pero de una u otra manera lo generaliza. De las dos formas más importantes que se dice, yo no pertenezco a ninguna de esas dos formas. A ninguna. Vivo en una familia con papá, mamá, que se aman, vivo en un hogar feliz, con un hermano que me quiere. Podemos tener problemas como cualquier persona, pueden pensar distinto a mí, pero en ningún caso ellos van a juzgar. Otra cosa que quería decir es que me parece secundario el tema de que estemos hablando sobre el tema sexual. ¿Por qué? Porque me parece como que bastante vergonzoso que en pleno siglo XXI nos estemos preguntando todavía con quién me acuesto o con quién no me acuesto, con quién me meto a la cama o con quién no, quién me gusta, quién no. Eso a quién le debe importar, si no es a la persona misma. Y en qué sentido o en qué forma eso o puede ofender a la persona que está al frente, la persona, en este caso usted, que está al frente. ¿En qué sentido puede o no afectarle o preocuparle? Otra cosa que quería decir es referirme al señor que conozco. Él dice que es cristiano, que hay mucha cristianofobia. Y yo personalmente no soy una persona que juzgue o que tenga algo en contra de las religiones. Si una persona es religiosa, mi mamá es católica, mi padre es católico, y yo en ningún momento le juzgo a él, o sea, de igual manera a él jamás lo juzgaría por ser católico, por ser cristiano. Pero sí estoy en contra de que muchos de esta ola conservadora, que en gran parte son evangélicos, cristianos, católicos, nos quieran imponer, porque eso es una cuestión a todos los peruanos y peruanas, que su religión tiene que ser una ley. Cuando se supone que según la Constitución estamos en el Estado laico. Por ende, el tema de la religión debería quedar solo en el tema de las iglesias para las personas que son creyentes. Las personas que no somos creyentes, pero que respetamos, ok, ustedes pueden seguir hablando de su religión o de lo que ustedes digan en su iglesia, pero la calle es de todos, la plaza es de todos. Es una opinión personal, no es una la pregunta, sí, como son preguntas, es una opinión de él, personal, muy personal. Ya viene. Un momento. Rápido no. No pelees. No desesperéis. Buenas noches a todos. Bueno, voy a empezar por presentarme, me llamo Humberto, también soy psicólogo, soy heterosexual, no sé por qué acá se ha vuelto algo muy importante, empezar por eso también, no formo parte del lobby gay, aunque creo que soy heterosexual un 80%, no me considero totalmente heterosexual porque a veces me llama la atención algunos hombres. En mi sexualidad, por ejemplo, con mujeres, he practicado tanto el sexo vaginal como el sexo anal, supongo que dentro de los criterios que utiliza el psicólogo más adelante eso me convierte en pervertido. ¿Qué más? Tampoco creo que mi sexualidad sea fija o estática. Pienso que a lo largo de mi vida, al menos yo me voy a permitir todo lo que dentro de mi libertad me permita. Y empiezo así porque creo que la sexualidad es algo sumamente complejo. Cuando hablamos de la orientación, nos enfrentamos frente a todo el abanico de posibilidades que puede tener la especie humana, pues no.
hay casos de personas que tienen una sexualidad heterosexual hasta los 50, 60 y de pronto eligen cambiar, eligen probar con la homosexualidad. Hay personas que inician su camino de la homosexualidad mucho más temprano. Hay personas que se consideran heterosexuales pero que han tenido experiencias homosexuales. ¿Qué más? Hay personas homosexuales que vienen de familias disfuncionales y de familias funcionales. Hay personas heterosexuales que vienen de familias disfuncionales y que también vienen de familias funcionales. Ahora hay casos de niños que han crecido en familias